vamos a comenzar en el día de hoy con lo que tengo para compartir. Tiene un título, como siempre le ponemos un título, se llama Concupiscencia, Tentación y Pecado. Vamos a hablar un poco de la concupiscencia, de la tentación y del pecado. Es algo que ha trascendido desde la caída del hombre, Siempre el mecanismo fue exactamente el mismo. Y bueno, vamos a ver qué es la tentación, quién es el tentador, para empezar un poco, para entrar un poco en tema. Vamos a ver qué consecuencia puede llegar a tener si logra su cometido la tentación. Porque la tentación por sí sola no es mala, tan mala. Lo que sí es si llega a lograr su cometido, que es una vez que se dio el paso a la tentación, ahí sí, ya se está yendo al error, al pecado. Entonces, si logras ese cometido, la tentación, y se logra errar, directamente afecta nuestra relación con Dios. Vamos a concentrarnos en nuestro pasaje bíblico central, por así decirlo, eje del día de hoy, es Santiago 1, 14 y 15, pero no vayan todavía por ahí. Todavía no vamos a llegar ahí, pero ese es el versículo central, por decirlo de alguna forma. Ya que estamos hablando del tema de la tentación, primero tenemos que ver quién es el tentador. Entonces ahí sí vamos a arrancar ahora en Mateo 4, versículo 3. Dice Mateo 4, versículo 3, dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Muy bien, quiere decir que vino a él el tentador. Esto le vino a nuestro Señor Jesucristo el tentador y bueno, y lo tentó. Lo que está registrado en este pasaje pertenece a esas tentaciones que sufrió, que tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo dentro del desierto. Y precisamente quien lo tentaba era el diablo. Por eso, por ese motivo, obviamente también otra de las denominaciones que tiene es el tentador. Vayan por favor a Primera de Tesalonicenses 3, versículo 5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Quiere decir que una vez que uno aceptó, uno creyó, uno confesó a nuestro Señor Jesucristo y uno fue salvo, eso, por una parte, está muy bien. Pero por otra parte el tentador continúa trabajando. Eso es lo que nos está informando Primera de Tesalonicenses 3:5. Y también nos informa que nuestro trabajo, muchas veces nuestro trabajo de nosotros quienes procuramos predicar la palabra, quienes procuramos dar a conocer, también este es un trabajo. Y si el tentado se deja llevar por el tentador, el trabajo del predicador puede llegar a ser en vano. Así que hay que estar atento con el tema de las tentaciones, porque en ese caso, si uno le da mucha importancia a la tentación, puede que la semilla que uno está sembrando, la plantita que uno está sembrando, el que está pastoreando, el que está dando a conocer la palabra, se puede llegar a resultar, se puede llegar a perder. De eso se trata lo que estamos hablando en el día de hoy. No hay duda, la tarea del tentador es tentar. Intenta de esa manera hacer caer al tentado. Como es evidente con este pasaje anterior, ese es el trabajo que tiene el enemigo. La tarea del tentador es distraer, sacar, llevarlo a cualquier hombre, sea renacido o no renacido, fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Santiago 1, por favor. Ahora sí vamos a ir a Santiago 1, 14, porque ya vimos que para que haya tentación hay un tentador.
de eso estábamos hablando. Muy bien. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a trabajar un poquito esta palabra concupiscencia, que en el Nuevo Testamento aparece 38 veces. De esas 38 veces, 32 se traducen como lujuria. 3 veces se traduce como concupiscencia, como lo que vimos acá, y 3 veces se traduce como deseo. Pero independientemente de cómo aparecen traducidas esta palabra, que es concupiscencia, lujuria o deseo, todas se refieren siempre, en todos los casos, con el significado de deseos de la carne. Siempre se refieren a los deseos de la carne, es decir, los deseos del viejo hombre. Esos deseos que llevan y son contrarios a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Por eso en Romanos 12:2, nuestro Padre, ahora no lo vamos a leer, nos insta a que vayamos renovando nuestro entendimiento conforme a su palabra y no conforme a este mundo, que son esos deseos carnales, deseos del viejo hombre, que van y son totalmente opuestos a la voluntad de Dios. Vamos a Romanos, sí, pero en el capítulo 8, por favor. Romanos 8, en el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, vamos juntando información. El tentador tienta para que se acentúen los deseos de la carne en el hombre y así como consecuencia hacer la voluntad de la carne y no la voluntad del Espíritu, que es en contra de Dios. Es muy clarito, es muy pero muy clarito. Es evidente en que los deseos de la carne no son agradables en absoluto a nuestro Dios. La mente carnal, que es enemistad contra Dios, por supuesto, que incluye los deseos de la vieja naturaleza. De tales deseos es lo que nos está hablando Santiago desde el 1, capítulo 1, en 14 y 15, y no se refiere a los deseos del nuevo hombre, del hombre espiritual, porque esos deseos sí que son agradables a Dios y no llevan a tentación. Vamos a explicar un poquito que en cuanto a la frase, pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, no significa en absoluto que la tentación nace solo como resultado de los deseos de la vieja naturaleza, ni tampoco significa que cada vez que alguien es tentado, necesariamente va a ser atraído a pecar. Y ahora vamos a ver el ejemplo, porque no necesariamente, porque si no, tentación sería igual a pecado. No, tentación no es igual a pecado. Y eso lo dejó muy clarito nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, que fue tentado en todo, pero según nuestra semejanza, por supuesto, pero Él no pecó. Vamos a Hebreos 4, versículo 15, y ahí tenemos la respuesta de la palabra de Dios a ese interrogante, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en absolutamente todo, por eso es nuestro sumo sacerdote, pero Él no pecó, a diferencia de todo el resto de seres humanos que sí han pecado y nosotros también pecamos, por supuesto.
Ahora, ¿fue Jesucristo tentado porque fue atraído por los deseos de la carne? Bueno, si hubiese sido así, hubiese pecado, pero ni fue atraído ni pecó, porque aunque fue tentado en todo, él directamente decidió hacer la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros sabemos de la palabra de Dios. Para entender mejor esto, vamos a 1 Timoteo 6, por favor. Vamos a 1 Timoteo 6, en el versículo 9, y vean lo que es esto. Es muy interesante, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La tentación se puede disfrazar de varias formas, varias cosas. No hay solamente una. Este es uno de los casos, nada más, el de enriquecerse. El querer ser un poquito rico, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Cuando se quiere acordar, ya está totalmente de la vereda opuesta. Vimos que la tentación logra su objetivo, es decir, llegar al pecado, cuando uno es atraído y seducido por los deseos de la vieja naturaleza. Como pudimos ver, uno de esos deseos es también el deseo de ser rico, que de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, lleva a la tentación, a deseos dañosos, a la destrucción, por lo cual podemos concluir que el deseo de ser rico no es la voluntad de Dios. Esto, por supuesto, no significa que Dios no quiere que nosotros acumulemos tesoros. Sin embargo, Él, ¿dónde quiere que acumulemos tesoros? Vamos a Mateo 6, versículo 19, dicho por nuestro Señor Jesucristo, dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Es una orden directamente, no es una sugerencia. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en Mateo 6, en el versículo 24, en el mismo Mateo 6, en el versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muy bien. Entonces quiere decir que uno de los engaños, una de las concupiscencias, y esto ya lo hemos hablado, sepan que puede llegar a ser un arma, que puede llegar, un elemento que puede ser utilizado por el adversario para sacarnos de un plumazo de la palabra de Dios. Es muy fácil, no le cuesta nada, pero a quien se deja llevar por esa tentación le puede costar inclusive hasta la vida. Así que por eso hay que ser muy cuidadosos con esto de dejarse llevar por las concupiscencias, por esos deseos de la carne. Bueno, vamos a ver otro ejemplo donde vemos al adversario trabajando en engaño y seducción para así hacer que aquel que es tentado haga las cosas totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y este es uno de los ejemplos más conocidos. Génesis 2, por favor, versículo 16. Quienes están ya más o menos familiarizados con nosotros ya saben que este es el ejemplo básico de descuidar el corazón de lo que Dios dice y no hacer lo que Dios dice. Entonces eso es utilizado por el adversario para sacarlo directamente a uno de combate, podríamos llegar a decir. Génesis 2, versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien, por lo cual Adán y Eva sabían que no era la voluntad de Dios comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero
Ellos dos sabían. ¿Por qué? Porque Dios ya se los había dicho. Sin embargo, vamos a Génesis 3.1 y vamos a leer qué pasa. Miren lo que dice ya el primer versículo, las primeras palabras de Génesis 3.1 dice: pero la serpiente era astuta. Esa misma serpiente sigue siendo astuta hoy en día, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, la serpiente le dijo a la mujer. Y una preguntita. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hoy no nos vamos a centrar en lo que podríamos hacerlo, pero bueno, va a ser muy cortito, en que acá Eva cambió lo que Dios dijo por lo que a ella le pareció que dijo. No lo vamos a profundizar a esto, sino lo que vamos a profundizar es qué le ofreció el diablo, qué le dijo Dios que tenían que hacer y qué le ofreció el diablo con engaño, porque la tentó con engaño, porque la tentación que le dijo, ustedes van a recibir más, porque se le van a abrir los ojos y van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y evidentemente lo que compró Eva, esa tentación, y la tentación más grande que compra, es el querer ser como Dios. Querer ser como Dios, igualarlo a Dios. Y ese fue su error más grande. La tentación es siempre una obra del diablo. Siempre, siempre, siempre. El tentador. Acá lo vemos trabajando su profesión y de hecho lo sabe hacer. Lo sabe hacer. Así que primero cuestiona lo que Dios dijo. Cuando ve la reacción de a quien le está hablando, en este caso de Eva, al contestarle, porque la reacción de Eva no fue directamente, no, Dios dijo, no comas porque vamos a morir. No, no le dijo eso, le contestó otra cosa. Al ver esa otra cosa que le contestó, entonces, conforme a eso, continúa, pasa a un segundo plano, y ya directamente confronta y le dice, no van a morir en absoluto. Y ahí ya hizo totalmente y dijo totalmente lo opuesto a lo que Dios había dicho. Segunda de Corintios 11, vamos a leer en el versículo 3, dice, y esto pasamos del Antiguo Testamento, es decir, del primer libro de las Sagradas Escrituras, pasamos a una epístola que es la Segunda de Corintios 11:3, que esto es a la iglesia del cuerpo de Cristo. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué significa? Que la serpiente con su astucia todavía continúa trabajando, y es más, trabaja con quienes tienen la sinceridad en la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Entonces actúa en los sentidos. Por eso tenemos que estar con el espíritu vivo y con los sentidos atentos a no ser tentados por la serpiente, porque esto hoy puede pasar. Por eso tenemos que estar muy atentos, muy, muy atentos. El adversario continúa con el mismo método de trabajo respecto de desviar a la gente de la palabra de Dios. Y a toda la gente quiere desviar, creyentes y no creyentes. De hecho, a los no creyentes los tiene bien desviaditos. Y a los creyentes también nos puede llegar a desviar si no nos
ponemos atentos y firmes en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios, la misma que habló en Génesis 1:1, la misma que habló en Génesis 2:16, cuando les mandó al hombre diciendo de todo árbol, es la misma palabra. La misma palabra es esta que leemos en 2 Corintios 11:3. Me temo, nosotros los hijos de Dios, tenemos que saber que el tentador sigue tentando, y ese es su trabajo. Eso tenemos que tenerlo muy, pero muy en cuenta. 1 Timoteo 2:14, por favor, 1 Timoteo 2:14, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Muy bien, fueron engañados. ¿Por qué? Porque el engañador le prometió algo que no iba a suceder. Con mentira los engaña. La tentación y los deseos de la carne, todo eso son todas mentiras. Son todas mentiras, todas cosas que no llevan a ningún lado. Por eso es importante estar muy atento a la palabra de Dios. Si uno compara las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que están registradas en Mateo 4, del 1 al 11, con la tentación de Eva, podemos ver que en ambos casos el diablo lo primero que hizo es cuestionarlos con la palabra de Dios, ofreciéndole cosas. Muy bien, cuando por ejemplo le promete a nuestro Señor Jesucristo todas estas cosas, todos los reinos de la tierra, y la gloria te la voy a dar en Mateo 4:8, vayan anotando porque esto no lo tengo, porque no es el tema del día, si postrado me adorares, nuestro Señor Jesucristo le responde con palabra de Dios exacta. Y ahora sí, vamos a leer Mateo 4:10, Mateo 4:9 y Mateo 4:10. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Le contestó con la palabra de Dios precisa. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces no le quedó otro remedio que retirarse de ahí, en el 4:11. Jesús no fue engañado, no se dejó llevar, él no tenía el deseo, el anhelo, de tener los reinos de la tierra y de llenarse de esto y de llenarse del otro, y pagar un precio para eso. ¿Y cuál era el precio que le exigía el enemigo? Era si postrado me adorares. Pero como Jesucristo sabía la palabra, le dijo, mira, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque Él por eso es nuestro sumo sacerdote, que no fue engañado, nuestro sumo sacerdote, que por más que fue tentado en todo, Él no pecó. Al contrario de Eva, que siendo seducida y engañada por el adversario, desplazó la palabra de Dios e hizo lo que le vendió, por alguna forma decirle, o lo que le ofreció, y bueno, hizo el peor negocio de su vida, porque ciertamente morirás, y ciertamente ese día murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios ya se lo había dicho. Entonces ella, al ser seducida, vamos a ver qué es lo que vio cuando ella, de su propio deseo, cuando ella hizo florecer su concupiscencia, su propio deseo, veamos lo que pasó. Génesis 3:6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella lo vio. ¿Por qué? Porque de su propia mente lo vio. Le pareció, y sí, vio que el árbol era bueno. ¿Era bueno para comer? No. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que no coma de eso. Pero ella lo vio así. Listo. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar. Le dio tanta importancia a su concupiscencia, a su pensamiento. Dio el otro paso que fue errar. Dio el otro paso que fue pecar. Hacer lo que Dios le dijo, hacer lo opuesto directamente a lo que Dios le dijo. Eso es pecado. Pecado es no hacer la palabra de Dios. Eso es pecar. Eso es errar. Por eso el tentador, su objetivo principal es, conforme a la vieja naturaleza, usar eso
tentarlo con cosas de viejos deseos que competen a la carne. ¿Para qué? Para que el hombre no haga la voluntad de Dios y así poder hacer la voluntad, ¿no es cierto?, de Él. Porque no podemos servir a dos. Lo acabamos de leer. O servimos a Dios o, por consecuencia lógica, vamos a estar haciendo lo que quiere hacer el adversario. Vamos a ir a otro ejemplo, a 2 de Samuel, cómo fue lamentablemente un gran hombre, un creyente, tremendo creyente, David, ejemplo, quien ha recibido tremendas revelaciones de parte de Dios, que fue conforme al corazón de Dios, porque este hombre fue conforme al corazón de Dios, tuvo también su parte débil. Vamos a arrancar en 2 de Samuel 11:1 y vamos a ver qué es lo que nos cuenta Dios en su palabra. Dice: aconteció al año siguiente, en tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y observen, y por eso es tan importante prestarle atención a la lectura. Cuando uno lee, tiene que prestar suma atención, porque Dios no deja detalles. Y fíjense lo que dice acá. Dice que aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Dice que los reyes tenían que salir a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero, contraponiendo, pero David se quedó en Jerusalén. Ya el primer error que comete David acá, según lo que estamos leyendo, que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, el rey David se quedó en Jerusalén, se quedó en su casa. Primer paso, ya habla de una pequeña distracción. Vamos a versículo 2. Dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Muy bien. David vio a una mujer muy hermosa, la cual le gustó mucho, por supuesto, mandó preguntar por ella. De la información que él recibe de esta chica, de esta mujer, dice que estaba casada con Urías Eteo. Y uno esperaría, ya cuando él recibe la información, cuando recibe que ya estaba casada, bueno, listo, acá se termina todo, listo, se tendría que terminar todo. Y le digo por qué David sabía esto. Dejen una marca en 2 de Samuel, porque vamos a ir un ratito a Levítico y después vamos a ir un ratito a Deuteronomio. Son 2 versículos nada más y les explico por qué David tenía que saber lo que les acabo de decir. O se los leo. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Listo. Esto David sabía que no tenía que mirar a la mujer ajena. Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Todos estos preceptos se supone que David los sabía. Por eso mismo, cuando recibe la información de que esta señora estaba casada con Urías el Eteo, tendría que haber terminado ahí la historia. Pero vamos a 2 de Samuel 11, versículo 4. Dice: y envió mensajeros y la tomó. Listo. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta.
Muy bien, vamos a recapitular un poquito. Dice que envió después de que supo que Betsabé estaba casada con Urías, David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella le hace saber que estaba encinta. Muy bien, vamos a ver los pasos. En el versículo 1, David se quedó en su casa en vez de hacer lo que era usual de un rey, es decir, ir al frente en la batalla. Versículo 2, mientras se pasea por su terraza y anda caminando en la hora de la siesta, ve que Betsabé se estaba bañando. Versículo 3, pregunta por ella y recibe la información que está casada. Hasta ahí no sabemos si algo andaba mal en nuestro David, en David. No sabemos qué es si algo había mal, porque no podemos inferir si algo había mal. Pero lo que sí estaba ciertamente mal es cuando leemos los capítulos 4 y 5, que es en el momento que él duerme con esta mujer casada y no solamente que duerme, sino que hace concebir a esta mujer. Y ahí sí, ya estaba totalmente dado vuelta. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Samuel 11, versículo 6. Dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó, Urías es el marido de Betsabé. David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Versículo 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, anda a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey. Es más, le dio unos presentes para que lleve a la casa. Y observen el versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Versículo 10. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí y aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. La solución del rey David al problema, al tremendo y semejante problema que él mismo había creado, era la de enviar a Urías a la casa para, así, el que esté con su esposa, para después fingir que la mujer estaba embarazada de su esposo y no de él. Pero Urías no cooperó. No podía dejar el arca de Dios afuera en el campo, ni tampoco a sus compatriotas peleando y él en su casa durmiendo con su esposa. Eso era inconcebible para Urías. No fue, y vamos a hablar un poquito de Urías, después si quieren saber un poco más de Urías, vayan a 2 de Samuel 23, del 8 al 39, y ahí van a ver por qué Jehová lo clasifica como uno de los 37 hombres valientes que tenía David. Así que eso después lo van a ver. No por poco Dios lo reconoce a Urías como un soldado fiel, un soldado tremendo hombre. Muy bien, vamos a seguir leyendo. 2 de Samuel 11:13 dice, y David convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea
herido y muera. Tremendo, tremendo, tremendo. Es difícil creer que un hombre que era movido por Dios, que ha recibido tanta revelación de Dios, para poder escribir parte de su palabra, para poder escribir parte de las Sagradas Escrituras, cuyo nombre la palabra se refiere cientos de veces, que es David, haya escrito una carta así, que envió en las propias manos de su víctima. Sin embargo, tenemos que tener bien en cuenta que lo que aquí estamos leyendo no son los hechos de David como hombre en comunión con Dios, sino que David no estaba caminando conforme a la voluntad de Dios, él estaba caminando por su cuenta, estaba haciendo lo que su cabeza decía, lo que seguramente era tentado a hacer, y le dio curso y le seguía dando curso. Le gustó la mujer ajena y no consideró la palabra de Dios y siguió y dio un paso más. Segunda de Samuel 11:16 dice, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Claro, sigue la orden de David, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Una verdadera pena lo que ha sucedido con este valiente hombre por causa de que alguien no ha cuidado su corazón. Por algo Dios nos informa qué es lo que pasa. Hoy podemos recibir toda la revelación, toda la información, pero si yo no cuido mi corazón, si yo me dejo llevar, me dejo tentar y me dejo hacer, y bueno, o empiezo a hacer la mía y no empiezo a hacer lo que Dios dice en su palabra, y probablemente, porque el sistema, la metodología del enemigo es exactamente la misma. Muy bien, seguimos nuevamente con lo que iba sucediendo. Ahora vamos a 2 de Samuel 11, pero en el 26. En el 26 dice, oyendo la mujer de Urías, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto, y presten atención, esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Jehová lo que David había hecho. Y directamente dice que David había hecho esto. Él se manejó por sí solo. David finalmente logra su plan de matar a Urías. Listo, dijo, ya está. Problema solucionado. Ya esperaba no tener ningún problema con Urías. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Y aparte de algunos otros pocos que sabían realmente lo que había pasado. Pero, lamentablemente para David, esto no termina acá. ¿Y saben por qué? Porque, lamentablemente para David, Dios sí sabía. Y lamentablemente para David fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Seguimos en 2 de Samuel 12 y vamos a ver en el versículo 1, 2 de Samuel 12, versículo 1, dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Pero, versículo 4, dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán,
Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Así ha dicho Jehová: Tomaste en vano la palabra de Jehová. ¿Por qué hiciste esto? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y esta fue la consecuencia más grande que tuvo David, que no pudo edificarle la casa, sino que la tuvo que edificar el rey Salomón. Y la consecuencia fue muy grande, pero muy grande la consecuencia de esto. Lo que me interesa es lo que Dios nos está dando acá a conocer, qué es lo que pasó. Como un hombre cuando se deja llevar, va y quiere solucionar él mismo el problema, peor la embarra, peor que peor. Muy bien, eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Por eso nos enseña. David lamentablemente menospreció el mandamiento, la palabra de Dios, como lo hizo Eva, y también sufrió la consecuencia. Y no como hizo nuestro Señor Jesucristo, que puso la palabra y cumplió la palabra, por eso no pecó. Fue tentado, pero no pecó. Esa es la diferencia, y está disponible. Seguimos en 2 Samuel 12:13, dice: Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Listo. Se hizo cargo, valiente. Y Natán, el hombre de Dios que recibía revelación en ese momento, porque David no estaba recibiendo ninguna revelación de Dios, por eso tuvo que ir otro hombre de Dios a hablarle, dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios remitió el pecado de David tan pronto como lo había confesado. Él se hizo cargo, en forma inmediata recibió la remisión de su pecado. Su confesión lo salvó de la pena de muerte. No morirás, obviamente, se refiere a esa pena de muerte que habíamos leído, por supuesto, en Levítico. Ezequiel 33, y vean, porque no fue una excepción que le hizo a David solamente. Ezequiel 33, versículo 11, dice: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino, por el contrario, lo que quiero es que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Y miren, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y esto es para el Antiguo Testamento. Y hoy está disponible arrepentirse en el nombre de Jesucristo, volverse del camino que uno está haciendo, que está yendo al camino de muerte, volverse de ahí, es decir, pegar la vuelta e ir a Cristo. Ese es el arrepentimiento. Arrepentíos, porque vivo yo, dice Jehová, no quiero la muerte del impío. No importa que seas impío. Lo que importa es que te arrepientas y te vuelvas de tu camino. Por eso lo perdonó a David, porque él se volvió, él se hizo cargo, él aceptó que pecó contra Jehová. Por eso hasta el día de hoy Dios quiere que se arrepientan. Hoy está disponible otro arrepentimiento,
es el arrepentimiento en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo? Reconociendo a nuestro Señor Jesús como tu Señor y creyendo que Dios le levantó de los muertos. Lo que Dios desea es vida y una relación con Él. Dios anhela que la gente, que el hombre, todos los hombres, oren, le oren a Él, le pidan, compartan. Ese es el corazón de Dios. Por eso es que inmediatamente perdonó a David, así como también nos perdona a nosotros, cuando hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo, y cada vez que erramos, también confesamos. Vamos a ir concluyendo lo que hemos visto, los puntos que hemos visto en el día de hoy. El amo de la tentación, el tentador, es el diablo, es el enemigo, él es el que ofrece cosas. Si cedemos a la tentación cuando somos engañados por el adversario, ya sea explícitamente o implícitamente, y vamos tras esas cosas que nos ofrece, engañados, vamos a ir directamente en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Ya lo hemos visto. El resultado es siempre errar, pecar, es decir, no hacer la voluntad de Dios. Lo vimos con Eva, lo vimos con David. Cuando suceda que caigamos y pequemos, porque lo que declara la palabra también es que no hay quien no peque, entonces hay una necesidad de confesar nuestros pecados a Dios, quien a su vez inmediatamente nos perdona. Primera de Juan 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en 1 de Juan 2, en el 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué dijimos hoy? Que es para todo el mundo, que las leyes Dios las hace y todo lo hizo disponible para todo el mundo, para todos los seres humanos, todos. Tan pronto como le confesamos nuestros pecados a Dios, Dios nos perdona. El problema de la concupiscencia, las concupiscencias, los deseos de la carne, no se resuelven con la carne. Eso es lo que le pasó a David. Él, los deseos y la concupiscencia que tuvo, lo quiso arreglar con su mente, con su carne, con su hombre, sin estar relacionado con Dios. Y no se puede. Más bien, y de la única forma que podemos resolverlo es mirando a Dios y usando al máximo todo lo que Dios nos da, nos ha dado y nos dará. Desde nosotros encima, desde el nuevo nacimiento. Gálatas 5, para concluir, 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dios los bendiga. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por tu palabra, gracias por tanta información, gracias por tu guía, por la luz que nos das con tu amor, con tu bendición, con tu gracia, por prevenirnos y mostrarnos estas cosas para que ni bien haya un desequilibrio y sea lo que sea, Padre, podemos estar atentos, podemos acudir a vos, Dios, y el enemigo huirá de nosotros. Te amamos, te bendecimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno.